Buenas noches, les habla Mary Balcázar. En esta ocasión vamos a ver el tema Introducción a la Administración Archivística y su importancia. Bueno, ¿qué son conceptos y objetivos de la Administración Archivística? ¿Qué es archivo? El término archivo deriva etimológicamente del griego archeion, que quiere decir mueble o local donde se guardaban las actas públicas que servían de garantía a los ciudadanos. Al paso del tiempo, al latín se convirtió en archivium, según Tanode. Asimismo, para otros autores deriva también del griego arche, que quiere decir origen. Archaios, que quiere decir antiguo. Asimismo, para la UNESCO, el archivo es el conjunto de documentos, sea cual sea su fecha o naturaleza, elaborados o recibidos por una persona física o jurídica, es decir, pública o privada, para las necesidades de su existencia y el ejercicio de sus tareas. Conservados primero para servir de prueba y para sus necesidades administrativas, y más tarde para su valor de información general. El archivo se define en tres términos. Uno, que es el conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su formación, su soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o moral y por todo organismo público o privado en el ejercicio de sus actividades, conservados por sus creadores y por sus sucesores para sus propias necesidades. Posteriormente son transmitidos a la división de archivos en razón de su valor archivístico. 2. Es la institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los documentos. 3. El edificio o parte del edificio donde los documentos son conservados y servidos. En resumen, de acuerdo al licenciado Lipa Magnani, son archivos los documentos orgánicos de documentos, son archivos los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos reunidos por la persona jurídica, pública o privada en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación y la gestión administrativa. Asimismo, se entiende por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. Ahora bien, vemos qué es fondo de archivo. Un fondo de archivo es el conjunto orgánico de documentos generados por cualquier institución pública o privada, persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones, que son testimonio de las actividades que realizan y que han de dar servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus derechos e intereses, la buena gestión de las instituciones y el fomento de la investigación que ayude al progreso y promueva la cultura. Bien, el centro de archivo. ¿Qué es el centro de archivo? Es el lugar donde se custodian, organizan y sirven los documentos de los diferentes fondos de archivo de una o diversas procedencias para los fines mencionados en el párrafo anterior, dotado de instalaciones adecuadas y personal suficiente para su atención. En este punto podemos ver de que es necesario que las instituciones puedan brindar una instalación adecuada para la conservación y organización de los archivos, como también
Designar personal lo suficientemente capacitado con conocimiento para el manejo y el tratamiento de los fondos de archivo, ¿no? Que es muy necesario y pueda brindarse una información pronta, oportuna y adecuada a la sociedad o a quien lo requiera. Bien, el concepto de archivista. El archivista es la ciencia que estudia los archivos, los principios de conservación y organización y los métodos para su utilización. Es la ciencia de los archivos, no de los documentos. Aunque en última instancia estos sean el producto integrante de aquellos. Como tal, el archivista se ocupará de la creación, historia, organización y servicio de los mismos a la administración y a la historia. En definitiva, a la sociedad. Y en esto se diferencia de ciencias como la paleografía, la diplomática, la historia, mientras ellas estudian el documento en sí mismo y de manera individualizada. La archivística considera a todos los documentos formando un conjunto estructurado procedente de una institución. Bien, la archivística, se divide siguiendo a J.R. Cruz Mundet, que comprendía a los distintos tratadistas, en archivística o archivonomía, que quiere decir que comprende la construcción e instalación, la conservación y restauración, archiveconomía o archivitendencia, que comprende la clasificación y ordenación y la descripción, los servicios y la naturaleza jurídica del archivo, que es el servicio a los usuarios y los aspectos legales de los documentos, la historia de los archivos y de la archivística. Bien, aquí vemos las funciones y responsabilidades del archivista, que podemos ver, tenemos 8 puntos, en los cuales contemplamos que es la paleografía, que es el tratado de las escrituras antiguas, la diplomática, que se encarga de proteger y conservar su contenido, la cronología. La cronología permite conocer la medida del tiempo. La historia. Con historia se recurre a ella para elaborar su propia historia. El derecho. Debe conocer diferentes campos del derecho para poder manejar los procedimientos administrativos. Las tecnologías de la información. Es el conjunto de medios informáticos. La lingüística. Debe conocer la lingüística para resúmenes e informes. La xilografía. Estudia los sellos, en especial los sellos antiguos. Bien, aquí vemos qué es la importancia de la administración archivística para la transferencia y rendición de cuentas. Tenemos 6 puntos. Primero, es un derecho fundamental meramente documental. 2, los archivos son el factor determinante para la toma de decisiones de quien solicita la información. 3, para lograr el ejercicio eficaz de este derecho se requiere del buen uso y manejo de los archivos. 4, es una evidencia contundente del quehacer del trabajo público y el medio que tiene la sociedad para exigir una rendición de cuentas. 5, son instrumentos relevantes para la revisión, análisis y verificación del quehacer de las administraciones públicas. 6, constituyen herramientas para la eficiencia y eficacia de una gestión administrativa. Los sujetos, es decir, archivistas, están obligados, deberán preservar,
sus documentos en archivos administrativos actualizados. Vemos aquí qué es la preservación. Se debe de asegurar la perdurabilidad de los documentos, protegerlos de daños o peligros. Actualizar es hacer actual algo, darle actualidad. En ese sentido, las documentaciones deben estar en constante actualización. Bien, aquí podemos ver qué es la descripción de documentos. En este punto, como descripción de documentos, tenemos los expedientes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, circulares, contratos, convenios, estadísticas, o bien cualquier registro en posesión de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en medios escritos, impresos, sonoros, visuales, electrónicos, informáticos u homolográficos. El soporte es el material que registra un hecho o acto con información textual en lenguaje natural o convencional o cualquier otra expresión gráfica, sonora e imagen o electrónica, producida o recibida por instituciones o personas físicas o jurídico-colectivas, privadas o públicas, en el ejercicio de sus funciones o actividades para el cumplimiento de sus fines y conservando como prueba o información. Bueno, vemos la descripción de archivos. La descripción de archivos es un conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte que son producidos o recibidos por los sujetos obligados a los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades. Conjunto es un conjunto organizado de documentos con independencia de la fecha de generación o creación, de tal forma en que se encuentra y del soporte material que tengan, acumulados en un proceso natural, por una institución pública o privada, o por una persona física o jurídica, colectiva en el transcurso de su gestión, conservados por sus creadores y o sucesores por sus propias necesidades o para servir como testimonio y fuente de información para los ciudadanos y la investigación científica. Bien, en este gráfico podemos observar el vínculo de protección de datos de un documento, ¿no? Aquí vemos que es el documento, se debe tratar con confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad, procedencia y la disponibilidad. En este caso vemos que es la protección de datos personales, seguridad de la información. También que el mismo que también es una actividad archivística, ¿no? En esto tenemos que ver el tema de la confidencialidad del documento, ¿no? Y ahí vemos o protegemos los datos personales y la seguridad de la información. Y posteriormente pasamos que es la integridad, disponibilidad, confiabilidad, ¿no? Y vemos lo que es la procedencia y disponibilidad. Esto se encarga el personal de archivística. Vemos aquí el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Como en el gráfico podemos observar, archivos más acceso a la información, nos dice que es la rendición de cuentas. Los archivos son indispensables para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortalecen los mecanismos de transparencia y son un medio de soporte para exigir una rendición de cuentas. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido.